¿Qué tal? Hoy tuve la oportunidad de platicar con un muy buen amigo, Adolfo Anguiano. Él es abogado por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y también tiene vastos estudios en el IPADE, en la Escuela Libre de Derecho, en la Universidad de Estocolmo, en la American University. En fin, como podrán ver, una persona muy preparada que en estos últimos 22 años de carreras participó en despachos como Basham, Chever Ruiz Amarripa, Deloitte. Es decir, su preparación para todo el tema de litigio fiscal es enorme. Por ahí se me estaba escapando que también se preparó en el ITAM y fundó el capítulo de la Barra Mexicana de Abogados en el estado de Guanajuato. Le encanta el tema de presentaciones, charlas, es decir, es una persona comprometida a conseguir preparando al resto de su profesión. Y hoy platicamos de un tema muy interesante que espero que les resulte agradable y sobre todo que encuentren puntos de interés útiles para lo que está por venir. Muchas gracias. ¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo estás? Buenos días, Juan Pablo. Yo muy bien. ¿Y tú qué tal? Aquí empezando con tema, esta charla otra vez. Fíjate que les platicaba ahorita a las personas que están amablemente acompañándonos en este video sobre tu área de experiencia, sobre el tema de que propiamente estás tú metido, creo que en un 90%, no sé qué tanto, pero en el tema del litigio fiscal, ¿no? Es correcto. Eh, Aunque en estos videos había estado platicando un poco de todo el tema de la pandemia y de cómo ideas sobre cómo reinventar los negocios y qué hay que hacer y la canción, pues aprovechando que estamos brincando al tema de la nueva normalidad, quisiera hablar de un tema no tan relacionado con la pandemia, sino más bien enfocado a lo que vamos a estar viviendo a partir de ahora. Porque no sé si concuerdes conmigo, pero estamos por encontrarnos con un gobierno con escasez de recursos, es decir, el petróleo está caído, y de repente la actividad económica está deprimida y hay que conseguir la lana, ¿no? Para funcionar y me imagino que habrá mucho intento de recaudación por parte de la autoridad. Es correcto. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, Juan Pablo. Efectivamente, he seguido con detalle los videos que has grabado en esta nueva etapa o nueva reinvención de Kairos. Yo creo que el tema del que vamos a hablar hoy no está propiamente relacionado con la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial y a nivel país, pero sí creo que va a ser consecuencia directa de la pandemia, porque justamente lo que tú mencionabas, ¿no? Eh, Hoy en día la contracción económica es muy importante en México y la realidad de las cosas es que el gobierno federal está ávido de recursos y desde luego que la fiscalización se va a intensificar de una manera muy importante, con los riesgos que ello implica, ¿no? Eh, Hoy hemos visto incluso en estos meses algunas notas en diarios de circulación nacional que te hablan sobre las nuevas estrategias del SAT, de la autoridad fiscal en general. Por ahí decían que se habían contratado un ejército de auditores. Seguido salen las autoridades fiscales como el SAT, la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera, hablando de que las políticas serán mucho más rígidas, mucho más estrictas, mucho más agresivas. Y creo yo que los temas de los que vamos a hablar, desde mi punto de vista, son temas que van a ser
el pan nuestro de cada día, ¿no? Como vulgarmente se dice, ¿no? Creo yo, a reserva de que opines algo distinto o alguna de las personas que nos acompañan opine algo distinto, los 4 temas fiscales o directamente relacionados con la fiscalización que vamos a ver con más frecuencia son algunos temas, ya no quiero decir novedosos porque ya tienen un buen número de años en la legislación, pero son temas que le han redituado ingresos a las autoridades fiscales. Y por qué no decirlo así, también son temas que pueden causar un terrorismo fiscal o un pánico fiscal entre todos los tipos de contribuyentes, ¿no? Bueno, como te anticipaba, hay 4 temas que desde mi punto de vista van a ser torales dentro de la fiscalización en esta nueva normalidad de la que tanto se habla. Los enumero rápidamente. Está la cláusula antielusión para efectos fiscales, la cancelación de sellos digitales, las auditorías electrónicas y la fiscalización y imposición de multas en materia de ley antilavado, ¿no? Antes de entrar al detalle de cada una de ellas, creo que vale la pena. Dime. Estos temas no son, es decir, normalmente o lo clásico era tener auditorías, ¿no? Llegaban los auditores, se instalaban en tu empresa, se aventaban ahí entre 6 meses y 1 año pidiéndote papeles, yendo una vez cada mes, 2 veces al mes, un montón de papeles, o bien las revisiones de gabinete, ¿no? Llegaban, te pedían una serie de papeles y tú se los tenías que llevar a su oficina. Estos métodos de los que estamos hablando son altamente redituables y además como muy veloces, no es algo que se vaya a llevar 1 año para que llegue a la conclusión, salvo tal vez el tema de la cláusula antielusión, pero es el tema más novedoso que apenas vamos a explorar cómo va funcionando. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, sí. Los últimos 40, 45 años, la fiscalización era como la mencionabas, ¿no? El concepto típico de la auditoría, donde tenías a los auditores en tu sala de juntas revisando documentación contable por muchos meses, el límite legal era y sigue siendo 1 año. Pero yo creo que ahora ese tema va a evolucionar. Va a evolucionar, no se va a erradicar, no se va a eliminar, va a seguir funcionando, pero yo creo que el fisco se está dando cuenta que hay otras herramientas más ágiles, más baratas para ellos y más cortas que a lo mejor les representan ingresos tributarios de una manera más eficaz, más eficiente, ¿no? Y desafortunadamente el hecho de que se empleen este tipo de herramientas, para ellos efectivamente es más eficaz y más eficiente, pero también en la otra cara de la moneda es que se incrementa el riesgo de arbitrariedades por parte de las autoridades fiscales, ¿no? Okay. Entonces, ese creo que es un tema que tenemos que tener muy en claro. No sé si valga la pena ya ir comenzando, desglosando un poquito cada uno de los 4 puntos de los que quedamos, que platicaremos el día de hoy. El primero de ellos es la cláusula antielusión. Para efectos prácticos, porque entiendo que el auditorio no es, es más bien un auditorio ejecutivo de empresarios más que de técnicos. La cláusula antielusión es un intento que ya había venido la Hacienda Pública intentando meterlo en la legislación. En términos sencillos, la cláusula antielusión es cuando un gasto que realizan los contribuyentes no tiene una razón de negocios. Ese es el origen, ¿no? Un ejemplo sencillo pudiera ser, oye, yo soy un despacho de abogados que factura 20 millones de pesos al año y resulta que tengo 17 millones de pesos en mercadotecnia. Oye, el comprobante está ahí, cumple los requisitos fiscales, yo hice mi transferencia electrónica,
hay entregables, etcétera. Todo como Dios manda o como la ley pide que se cumplan los gastos, la deducción de los gastos. Sí, pero no hay una razón de negocios. No hay una razón de negocios para que un despacho de abogados se gaste 17 millones de pesos de 20 que factura en un concepto como es mercadotecnia, cuando a lo mejor al ser una empresa de servicios, pues el concepto deducible más importante son los sueldos, ¿no? Creo que eso está claro. Entonces, la autoridad fiscal desde hace mucho tiempo había tratado, en algunas ocasiones con éxito, en algunas otras no, de cuestionar si había una razón de negocios en el gasto que es deducible. Y eso provocó que incluso algunos tribunales empezaran a evolucionar sus conceptos diciendo, oye, pues vamos a ver si hay una razón de negocios. La razón de negocios es válida para que el fisco, Hacienda, pueda rechazar un gasto, etc. Hoy en día, a partir del año pasado, ya se mete una disposición legal en el Código Fiscal que faculta a las autoridades donde legalmente es válido que Hacienda te cuestione esa razón de negocios. Aquí el problema que viene es, o sea, la primera pregunta que surge es, ¿el auditor de Hacienda o la persona que te fiscaliza conoce tu negocio? ¿Conoce de negocios? Como para que ellos de un plumazo te digan, ¿sabes qué? A mí no me suena que esto pueda ser parte de tu negocio o que un gasto sea demasiado pronunciado, no hace sentido que sea tu negocio. Ahí es donde creo que viene el conflicto. Y eso a nosotros, a los abogados que nos dedicamos a la defensa fiscal, creo que nos va a generar unas discusiones muy interesantes desde ese punto de vista. La disposición legal existe, es un hecho que ahora Hacienda va a tener una herramienta legal adicional para cuestionar este tipo de gastos o este tipo de ingresos no reportados o cosas por el estilo, ¿no? Es decir, hay una norma, pero tiene un alto grado de subjetividad, o sea, está muy relacionada Altísimo. con la opinión, porque no hay una fórmula para determinar, oye, para determinar la razón, si el negocio tiene razón de negocios, suma los ingresos, multiplícalos por el 30%. No hay una fórmula para determinar esto propiamente. Entonces, entra la subjetividad, la opinión, el cómo se comportan los mercados, etcétera, etcétera, para determinar si ese negocio que se hizo o ese gasto que se hizo tiene una razón. Me gasto 100 porque estoy esperando recuperar 150. Te comentaba, me gustaría retomar el ejemplo con el que abriste, que está muy interesante. Oye, soy una firma de abogados, gano 20 millones de pesos en un año y me gasté 17 millones en mercadotecnia. Pero, ¿quién me dice que no estoy arriesgando la totalidad de mis utilidades o tal vez más? Porque planeo a largo plazo ser una firma que venda 60 o 70 millones de pesos. A ver, es que como siempre en estos temas, hay una delgada línea, ¿verdad? Uh-huh. Hay una delgada línea. Volviendo en el ejemplo que estamos platicando, a lo mejor el tema de que yo invierto una cantidad tan importante de mis ingresos en mercadotecnia tiene por fin crecer, como tú lo acabas de decir, ¿no? Duplicar, triplicar mi ingreso. Aquí el problema que se viene es que ese tipo de cosas difícilmente la van a entender los auditores de Hacienda. O no la van a querer entender, que es como habitualmente sucede, ¿no? Que además puede no suceder. O sea, me puedo gastar los 17 millones de pesos y no tener el efecto deseado, porque básicamente los negocios son eso, vienen acompañados de riesgo. Claro. Como sucede en cualquier negocio en cualquier país del mundo, ¿va? Si prospera, pues qué bueno. Si no prospera, bueno, pues es el costo, el factor riesgo, ¿no? Una conclusión para este tema o una recomendación sería, si tienes un proyecto de inversión importante, no esperes al litigio,
desde un principio considera la razonabilidad del negocio o documenta tu intención al realizar esta inversión para lograr los objetivos, ¿no? Sí, yo creo que yo me inclinaría más por la segunda razón, Juan Pablo. O sea, yo no creo que sea sano para ninguna organización pensar, o sea, estar planeando, obteniendo el recurso, contratando especialistas para ver la viabilidad de un nuevo negocio y que en el momento de las discusiones, en la mesa donde se toman las decisiones, tengas que considerar si Hacienda lo va a ver como un riesgo, Sí, no. como si es razonable o no, ¿verdad? Yo creo que más bien la tarea es ser exageradamente, y perdón por el adverbio, exageradamente cuidadoso con documentar estos gastos que estás teniendo, ¿no? Los contratos con la forma perfecta, si hay estudios o análisis financieros, toma de decisiones, minutos del consejo de administración, documentar muy bien que efectivamente va a haber gastos extraordinarios que tienen un fin lícito y que son apegados a la razón de negocios que tiene el contribuyente. Correcto. Es decir, ¿cómo se diría? Una cuestión de prevención, ¿no? Es decir, bueno, si ya vamos a entrarle a este asunto, vamos a documentarlo bien y la canción por si en un futuro tenemos que dar explicaciones. Ahora, me gustaría brincar al otro tema, que es una herramienta de control muy, una herramienta de control ahorita muy de moda. A mí como contador me toca verla súper seguido. No sé si moda muy efectiva, que es la cancelación de los sellos digitales. Que tan ha sido útil que la aumentaron, la crecieron, la robustecieron en la cantidad de razones, en la metodología y eso. A ver si nos puedes platicar un poquito de eso. Sí, mira, yo creo que la cancelación de sellos digitales, si bien existe ya hace algunos años, todavía el año pasado se incrementaron algunos supuestos, se reguló un procedimiento porque ahora existe hoy existe una restricción temporal de los sellos. Y si después de un procedimiento esa restricción temporal se vuelve como definitiva, entonces ya hay una cancelación como tal del sello. ¿Ha sido efectiva? Sí. ¿Es cosa todos los días? Sí. ¿Por qué? Porque pues, pone al contribuyente en un escenario muy, muy desfavorable, ¿no? Y además urgente, ¿no? El hecho de que cancelen los sellos y tú no puedas facturar tus productos, tus servicios, lo que sea, a cualquier empresa la pone en un predicamento. Donde yo creo que hay que poner especial atención en este procedimiento, no voy a hablar de todos los supuestos porque aquí nos llevaríamos 2 horas, pero hay un par de supuestos donde yo creo que son armas demasiado afiladas, son muy agresivos por parte de la legislación. Habrá que ver si eventualmente se cuestiona si esos supuestos son constitucionales o no. Pero hoy en día, por ejemplo, una causal para la restricción temporal de sellos es cuando alguno de tus proveedores está en la lista provisional y o en la lista definitiva del artículo 69B, que es aquel que ya se creó hace varios años y que le ha dado también resultados al fisco, donde uno de los proveedores, por estar en default, por falta de materialidad de las operaciones, falta de infraestructura, lo que se conoce vulgarmente como la lista negra, provoca que tú, al tener operaciones con ese proveedor, te puedan restringir temporalmente y después cancelar el sello digital. Creo que es un problema bien delicado porque un altísimo porcentaje de contribuyentes en este país, de todos los perfiles, de todos los niveles, de todos los sectores,
pueden tener un proveedor que se ha publicado en la lista negra del SAT. Y cuando digo de todos los perfiles, imagínate una empresa Tier 1 o armadora o una empresa que cotiza en bolsa grande, imagínate el número de proveedores que tiene. Por muy minucioso y acucioso que seas para revisar el perfil de tus proveedores, o si tienes 5,000 proveedores, pues es probable que por ahí uno se escape y eventualmente ese proveedor sea subido a la lista negra. Bueno, esa puede ser causal para que el contribuyente principal, el empresario, se le restrinjan temporalmente los sellos y eventualmente se le cancele. Entonces, es un riesgo latente, insisto, para cualquier tipo de contribuyente, sea bien portado, sea travieso, sea grande, pequeño, chico, sea del perfil que sea. Es un riesgo importante. Yo creo que ahí la legislación, la ley, se fue de bruces, fue demasiado agresiva, porque, otra cosa, la experiencia de todos los que nos dedicamos a este tema, y tú no me dejarás mentir, es que cuando hay un problema con un proveedor que está en la lista negra, pues tú puedes llevar cualquier tipo de documentación contable, legal, financiera, y el fisco se cierra y si ese proveedor está en la lista negra, jamás te va a dar la razón. Creo que el porcentaje de los contribuyentes a los que se da la razón no supera ni siquiera el 2% a nivel nacional. Entonces, es un tema. Entonces, si llega a suceder que estás en una restricción temporal, pues lleves lo que lleves, muy probablemente vas a entrar en un problema de cancelación de sellos. ¿A qué nos está orillando la autoridad fiscal? A corregirte por esos proveedores que están en la lista negra. Porque estás poniendo en riesgo el no poder facturar. Nada más para que le quede bien claro a la gente que nos da, a corregirte es a pagar impuestos como si ese gasto que yo hice con ese proveedor fuera un ingreso. Correcto. Es decir, me gasté $1 millón de pesos masiva, pagar el IVA y pagar el 30% de ese millón y pagar las actualizaciones y recargos dependiendo desde cuándo fue el tema. Si es que quieres seguir facturando. Bueno, ¿cuántas personas van a optar por corregirse? Me imagino versus el no poder facturar. O sea, es una medida maquiavélica, ¿eh? Sí, maquiavélica. Todo el tema de la lista negra es agresivo. Yo creo que aquí se pasaron un poco en los alcances. Habrá que cuestionar si esa ley respeta o no la Constitución, pero yo vaticino que Hacienda va a utilizar mucho ese mecanismo para presionar a contribuyentes que tuvieron operaciones con proveedores que están en la lista negra. Y desde mi punto de vista, la cancelación de sellos digitales provoca un efecto inverso, ¿no? O sea, te cancelo y ahora en vez de yo tener que ir a ver qué estás haciendo, tienes que venir tú a mí a darme explicaciones para ver si me convences de que te perdone, ¿no? Un tema así medio pues, muy difícil, porque yo me he visto en situaciones de tener que ir a la autoridad y mira, y ya te traje esto, y ya te traje lo otro, y no, pero pues también tráeme esto. Pero me habías dicho que querías 1, 2, 3, 4, aquí tengo 1, 2, 3, 4. Pues sí, pero yo creo que si me traes 5, 6, pues estaría bien para ver si ya te levanto el castigo. Sí, y a ver, todo ese procedimiento lo vas a hacer, o sea, tú como asesor de muy buena fe, pero a sabiendas que es ir a hablarle a la pared, ¿verdad? Los tiempos son tremendamente importantes, es decir, en este tipo de acciones los tiempos se restringen muchísimo y de repente tengo 5 días para justificar 1 año, 6 meses, 3 meses de trabajo, de facturas, de contratos. O sea, imagínate, encuéntrame los contratos de hace 2 años,
ojalá existen ahí todos firmados con sus copias certificadas, con fecha cierta. Oye, y todo eso, hazme un papel de trabajo que me diga cómo ingresó, por qué ganaste o no ganaste. Oye, ¿cuánto tiempo tengo? 3 días, 5 días. Ay, yo lo veo como asesor, como auxiliar, pero al final del día, ¿quién tiene 5 días? Es el cliente, ¿no? Es el contribuyente, al que le van a cancelar los sellos digitales, el que se va a meter en un problema económico tremendo es el cliente. Y con esto me quiero brincar al otro tema, los tiempos. La nueva forma de auditoría, nueva, tiene algunos años ya en la ley, pero poco uso, pero va en increciendo. Son los tiempos de la auditoría electrónica, que se me hace que son un poquito injustos, pero a ver si tú tienes una opinión similar. No, sí, definitivamente. Yo creo que la auditoría electrónica es el futuro de la fiscalización. A mi juicio, no, Hacienda no ha implementado como debiera la auditoría electrónica. Ellos, creo, hoy en día están apostando mucho por la carta de invitación esta que llega a buzón tributario. En términos generales, ya lo comentamos al inicio de la charla, está los procedimientos de fiscalización, números gruesos, como se dice, está la auditoría, donde tienes al auditor metido en tu domicilio fiscal, está la revisión de gabinete, donde te piden la documentación para que tú, contribuyente, la lleves a las oficinas de Hacienda, y la tercera, que ya tiene algunos años creada, es la auditoría electrónica, ¿no? Que se maneja a través del buzón tributario, tiene un plazo de resolución mucho más corto. Aquí creo yo, y bueno, y las ventajas de tenerla, desde luego, es que es más barata para el fisco porque no tienen que utilizar 3, 4 o 5 auditores para llevar a cabo un procedimiento, sino nada más un ingeniero que controla un nivel de los documentos. Por lo tanto, también el riesgo de que las autoridades fiscales cometan alguna arbitrariedad es más latente porque hay un análisis consciente mucho menor que lo que sucede en una auditoría o en una revisión de gabinete. Las revisiones electrónicas también han tenido problemas donde los auditores o el robot que te audita no cumple con las formalidades, pero han sido menores en comparación con las otras, ¿no? Yo creo que definitivamente la auditoría electrónica, por la razón de que se disminuye el margen de error legal por parte de los auditores, el hecho de que cueste menos y el hecho de que sea más corta, que sean en relación con el tiempo que se tiene para hacer una auditoría, creo que indudablemente será la herramienta de fiscalización más importante por parte de Hacienda. Un punto también importantísimo, posiblemente el más importante, es que la auditoría electrónica se inicia con la información que Hacienda ya tiene de los contribuyentes. Es decir, a diferencia de una auditoría donde vas apenas a escarbar y analizar la contabilidad y que de ahí surgen las dudas, la auditoría electrónica se practica con la información que tú ya enviaste mes a mes a través de contabilidad electrónica, a través de las declaraciones, de la DIOT, de la facturación misma, etcétera. Entonces ya traes un hándicap en contra, si me permites la expresión, porque ahora tú tienes que dar explicaciones, pero Hacienda lo que muchas veces dice es, oye, yo estoy haciendo el análisis del cumplimiento de obligaciones con la información que tú me proporcionaste. Entonces, ese también creo que es un riesgo. Aquí sí opera mucho el tema de hay que dar lo estrictamente necesario y no dar información que eventualmente te pueda generar un malentendido con la autoridad fiscal. Además, yo insisto mucho en el tema de los tiempos, es decir, me va a llegar un papel que me va a decir, ¿qué crees? Yo ya tengo un mes, 6 meses, 3 meses, un año revisando, preparando la estrategia y con un dardo preciso
y me debes tanto. Sí. Y tú tienes una preliquidación. semana para justificarme, ¿por qué no? ¡Pac! Corre tiempo. Sí. Si ya tienes una preliquidación, aquí la consecuencia que no vayas en ese corto tiempo a dar explicaciones y presentar la documentación, la consecuencia es que lo que Hacienda te dijo en esa preliquidación o en ese paso previo se vuelva ya un crédito fiscal definitivo, ¿no? Y ellos tuvieron todo el tiempo del mundo para prepararlo, analizarlo, decidir cómo plantearlo y demás, ¿no? O sea, cuando ya llegan, ellos ya llegan, estudiados y habiendo analizado todo, ¿no? Sí, sí, exacto. Y no olvidemos que la auditoría, al igual que cualquier facultad, tiene por regla general 5 años hacia atrás. Entonces puede estar sucediendo que hoy me están revisando el ejercicio 2015, ¿no? Entonces, ir a escarbar la contabilidad de ese año, que a lo mejor está en archivo muerto y todo, o ya no existe por la causa que tú gustes y mandes, sí te pone en desventaja, ¿no? Definitivamente. O las personas que realizaron las operaciones de ese momento ya no están. Ya no están en la empresa. Hay que desde ir a ver, oye, ¿por qué se registró esto? O el de ventas, ¿qué hizo aquí? ¿O qué quiso decir? Cosas normales, ¿no? Las empresas cambian, son dinámicas, tienen vida y la gente va y viene y tiene 5 días para, se siente como los juegos esos de la película de terror, ¿no? Que empieza a correr la cadena y el cuate acá, y si no, en 5 minutos te va a cortar la cara y cosas de esas, ¿no? Sí, sí, muchas veces sucede eso. Pero bueno. Sí, sí sucede mucho también eso, ¿no? Ahí andas persiguiendo ex empleados al ex contador diciendo, oye, ¿qué demonios hiciste aquí, va? ¿Cómo estuvo este registro? ¿Dónde está este papel, este contrato, lo que sea? Porque tengo un periodo muy corto de tiempo y la consecuencia de que no lo presente es que esa observación de Hacienda se vuelva definitiva y entonces tenga que entrar ya un procedimiento legal para defenderme. Sí. No. Sí, de acuerdo. Es muy poco tiempo para, digamos, la defensa, ¿cómo llamarla? De ventanilla, la defensa administrativa, la defensa económica, ¿no? Correcto. Y y fíjate que acabo de grabar un video que vamos a subir en días próximos sobre el tema de ley antilavado, que es el último de los 4 temas que planteamos como métodos de recaudación muy entretenidos, o muy, no entretenidos, muy evidentes que van a ser recurrentes. Porque mucha gente ni siquiera sabe que existe o cree que la ley antilavado es un tema para narcotraficantes, y gente que sale en la tele, en las series estas nuevas, cuando en realidad puede ser por actividades muy sencillas. Yo, por ejemplo, percibí que mientras a todas las unidades, incluso al SAT, se les recorta presupuesto, a la unidad de inteligencia fiscal se le aumenta el presupuesto. Es de los pocos ganadores en estos tiempos de presupuestos recortados, lo cual me dice que si estás fortaleciendo una institución es porque crees que ahí hay potencial, ¿no? Ley antilavado, ¿cómo están las multas? ¿De qué se trata? Platícanos. Mira, yo creo que la reflexión que haces es muy interesante. Yo creo que es una reflexión inicial. Normalmente nosotros en la práctica profesional, cuando platicamos con un cliente sobre ley antilavado, siempre la reflexión, siempre la primera respuesta es, a mí no me hables de eso, ¿eh? A mí, claro. a mí no me alcanza, yo no le facturo a ningún cártel, ni le proveo nada por el estilo. O sea, no es algo para mí. Y no soy prestanombres. No soy prestanombres de nadie. No he salido con López Dóriga a las 10 de la noche diciendo que me amparé o que me detuvieron en el aeropuerto bajando de un avión. No soy de ese perfil. Yo creo que sí vale la pena reflexionar como tú lo hacías ahorita,
el término antilavado o lavado de dinero es un término que suena muy agresivo, pero que puede ser aplicable a cualquier persona. Y subrayo cualquier persona. No tengo que estar en un negocio ilegal ni nada similar. De hecho, nosotros en el despacho hemos tenido procedimientos de auditoría y incluso de defensa contra multas de la ley antilavado por razones pues, que son empresas que cotizan en bolsa o que tienen códigos de ética muy estrictos, que son de capital extranjero y no permiten operaciones dudosas. Es decir, no es un término para un sector específico de contribuyentes. Es un término, es una ley que puede aplicar para muchos, ¿no? Esa creo que es la primera gran reflexión. La segunda gran reflexión es una ley relativamente nueva. El fisco la conoce poco. Si de por sí a veces no conocen la ley fiscal, que tiene tantos años, imagínate una ley que tiene poco, que tiene un objetivo muy novedoso, que ha sido regulada porque está la ley y el reglamento y luego hay acuerdos y misceláneas y una serie de cosas. Es una ley nueva que no hay muchos precedentes judiciales todavía. Entonces, se vuelve un terreno patinoso porque en ocasiones muchas veces no se sabe si te es aplicable o no te es aplicable. Y te doy un ejemplo muy rápido de un tema que hoy en día Hacienda anda muy, muy detrás de él, ¿no? Las inmobiliarias. Las empresas inmobiliarias y particularmente las empresas vivienderas que construyen, hay obligaciones en el momento de cuándo tengo que avisar la adquisición o la venta más bien de una casa habitación. Y un buen número de inmobiliarias están siendo fiscalizadas y multadas con montos muy importantes que ponen incluso en algunos casos el riesgo de la viabilidad de la empresa, de que siga funcionando. Cuando la realidad es que si tú lees detenidamente la ley, a las empresas que venden vivienda no les aplica la obligación de reportar. Les aplica la obligación a quien construye, correcto, a quien desarrolla, a quien intermedia, pero no a quien vende, porque en el momento de la venta, la obligación de la ley antilavado es para el fedatario público, que es un supuesto distinto, es para el notario, ¿no? Que en ese momento se hace la formalización de la compraventa. Entonces, no es una ley que mucha gente domine, es una ley que tiene multas caras. O sea, también se está volviendo un tema de fiscalización interesante. En el ejemplo que te platicaba de las vivienderas, lo que está sucediendo es que si ellos te revisan un ejercicio completo y te dicen, oye, el 2 de enero tú vendiste una casa, debiste haber avisado, presentar tu aviso de ley antilavado en el portal, no lo hiciste, y luego el 3 de enero vendiste otra casa y el 4 de enero otra, pues ya es reincidente. Y te están multando por cada una de las operaciones. Entonces, te revisan un ejercicio completo o a veces más de un año completo y las multas se vuelven verdaderamente desproporcionadas. Y son multas caras también. Vendiste... Y eso es en una viviendera, que es una empresa grande, pero digamos aquí en cortito, vendiste 5 casas en el año. ¿Qué te gusta? 100,000 pesos la multa, debes $500,000 más actualizaciones y recargos, porque no mandaste el aviso. Sí, porque no te inscribiste cuando te correspondía inscribirte, ¿no? Entonces, sí, nosotros últimamente hemos tenido en la firma mucho trabajo de prevención. Claro. En este tema, ¿no? Es que analizar con detalle la operación del cliente y decirle, tú sí tienes obligación o tú no tienes obligación. Documenta bien tus operaciones para que el día de mañana el fisco no tenga manera de multarte, ¿no? Pero yo creo que en este tema en particular, en general, en el tema fiscal, pero con especial
relevancia en la ley antilavado, creo que vale muchísimo la pena hacer un trabajo de prevención. Y es que, imagínate, el que vendió 5 casas y debe $500,000 está tremendo. Pero el que le promovió las 5 casas, o sea, el que le cobró el 3% en cada venta y tampoco avisó, también debe $500,000. O sea, las multas son parejas y tienen poco que ver con la cantidad de ingresos que generas. Por ahí, alguna ocasión creo que platicamos tú y yo un asunto donde las multas superaban el monto de lo que ingresó el desarrollador. O del valor de la empresa incluso. Sí. Te voy a decir algo. ¿Cuál es la justificación? A ver, tratando de ser objetivo, ¿no? Las multas son caras porque la idea de la ley, la filosofía de la ley fue creada para combatir el lavado de dinero. El lavado de dinero, del dinero mal habido para acabar pronto, ¿no? Entonces, como que sí es justificación que digas, bueno, la multa va a ser muy agresiva. El problema es de quien aplica la ley. No entiende cuál es la filosofía de la ley, no sabe leer la ley y a veces te impone multas que por ley están muy grandes cuando ni siquiera estás obligado a dar el aviso. Entonces, ahí es donde se vuelve un cuello de botella impresionante, porque yo, no estando obligado, tengo que hacer frente a una multa muy importante que pone en riesgo mi operación, el patrimonio de mi empresa, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado de analizar si verdaderamente estoy obligado o no a dar los avisos, a inscribirme y a dar los avisos en el portal de la ley antilavado para prevenir cualquier contingencia, porque esas contingencias son importantes. Es que a mí, por ejemplo, me encanta la idea del aviso en cero. Oye, no me avisaste que no hiciste ninguna operación que pudiera haber generado lavado de dinero. Me debes $80,000. Ay, cabrón. Sí, el aviso cero en algunos casos puede ser una buena alternativa, ¿no? Definitivo. Oye, espérame, no te avisé que no hice nada. Exacto. Hijo, tremendo. Sí. Adolfo, te agradezco muchísimo que compartas con nosotros tu experiencia, tu conocimiento técnico que es muy evidente. Gracias, Al principio de esta charla tú no te tocó verlo, pero hice una introducción donde platiqué un poquito de tu expertise, de tu palmarés. Me pareció ahí que dentro de todos tus logros te faltó incluir que eres mi compadre. Ahí creo que faltó poner el dato más importante, fuera de maestrías, etcétera, etcétera. Muchas gracias por tu tiempo, amigo. Muchas gracias por tu conocimiento. ¿Algún mensaje final? Claro. Gracias a ti. Gracias a ti por la invitación. Un fuerte abrazo para quienes nos acompañan en la charla. Yo creo que el mensaje final es, hoy en día, la prevención fiscal es importantísima. A veces la palabra prevención, si a veces la prevención en materia de salud o en otras materias como que no va con el ADN nuestro del mexicano, si me permites ponerlo así, creo que en este tema sí vale muchísimo la pena pensar en prevenir. Los porcentajes de éxito en las discusiones legales de los contribuyentes siguen siendo mayores en beneficio del contribuyente, aunque Hacienda diga que ellos ganan más, eso no es cierto. Pero la consecuencia negativa de tener que ir a un litigio, garantizar, estar 2 años con la deuda registrada en estados financieros, no poder tomar decisiones porque hay una contingencia fiscal importante, etcétera, 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 es mayor.
Yo creo que hoy, como se ven las cosas, después de esta pandemia, la falta de dinero, el ánimo fiscalizador voraz que van a tener las autoridades fiscales, creo que vale mucho la pena concentrarnos en prevenir. Para que el día de mañana no haya desaguisados, ¿no? Te agradezco nuevamente mucho la invitación y quedo a tus órdenes. Gracias. Pues sigamos discutiendo ideas. Ya escucharon, prevención, prevención, prevención. Los dejo con las redes sociales. Por favor, denle like, suscríbanse, platíquenos, háganos preguntas. Tengan un excelente día.